Fin de mundo. ¿Qué nos falta por ver? ¿Cómo llamaría Dios esto que algunos llaman evolución humana? Esta tendencia del ser humano moderno de ir cada vez más en contra de la propia naturaleza humana, de querer normalizar tendencias y conductas que son totalmente contrarias a la creación y a la voluntad de Dios. Son tendencias y conductas que para conseguir aceptación se amparan en supuestos derechos humanos e incluso buscan refugio religioso manipulando tendenciosamente la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a llegar? Es impresionante cómo van ganando terreno los que propician y practican estas conductas y cómo son aprovechados por quienes lideran los gobiernos para ganar votos y hacer proselitismo. Una gran cantidad de la población se hace de la vista gorda o simplemente lo acepta argumentando que deben ocuparse de sus propios asuntos para estarse ocupando de los asuntos de los demás, como si eso fuera ajeno a su entorno, sin pensar que son tendencias y conductas con una capacidad de filtración impresionante que tarde o temprano podría llegar a invadir su predio. Nuestro deber cristiano nos llama a actuar, a movernos en favor de la doctrina cristiana basada en los mandamientos, que no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios. Amarnos los unos a los otros no implica aceptar conductas o tendencias contrarias a la voluntad de Dios. Debemos amar a todos, sí, pero jamás consentir desechar los valores y principios de nuestra religión para adoptar otros. Debemos defender la naturaleza humana tal como Dios la concibió, educar basados en eso, comenzando en el hogar y cumpliendo nuestro rol de evangelizadores, propiciar la conversión, hacer política cristiana. ¿Tenemos la razón? La razón nos la da Dios. ¿Quién es tan osado o lo suficientemente poderoso como para hacer frente al Creador de todo? ¿Cómo saber que no estamos errados sobre la forma como los cristianos católicos concebimos la humanidad? Sencillamente porque creemos en Dios y en sus mandamientos, y por eso es necesario confrontar y combatir al enemigo, que por cierto no es el prójimo en sí, aquel que practica o apoya estas conductas y tendencias, sino quien las propicia, que no es otro que el maligno. Para lo que existen muchas formas de hacerlo, como por ejemplo, educando a los pequeños de la casa con base en los valores humanos y cristianos fundamentales, llevando la palabra de Dios a donde quiera que vayamos para acercar más personas a Él, defendiendo a capa y espada nuestra religión, cultivando y cosechando en nosotros mismos y en nuestro entorno una gran solidez moral que sirva de ejemplo, orando constantemente por esas personas que han caído en esas conductas y tendencias y por último fortaleciendo nuestra fe. No perdamos la esperanza, sabemos que al final Dios se encarga de poner cada cosa en su lugar, pero no confundamos amar y aceptar con querer y consentir. Jesús amó a quienes pensaban contrario a Él, pero jamás consintió la conducta y comportamiento de estos, mas siempre buscó su conversión, siempre les dio una oportunidad, ya queda de cada uno aceptar la conversión o seguir descarrilado. Tenemos un gran compromiso cristiano, que es mucho decir. En nuestras manos, convertidas en instrumento de Dios, está la salvación de la humanidad. La mies es mucha y los obreros pocos. Hay que sumar más obreros.